Ahora sí, vamos a tomar este tema de la violencia de manera psicológica y para eso nos acompaña Paulina Rincones, que es psicóloga de la Universidad de Concepción, doctora en psicología, especialista en prevención en salud mental, trauma, violencia de género y otras cosas. Está ya con nosotros aquí en esta conexión. Qué gusto que puedas acompañarnos, Paulina, hoy día en este tan importante día contra la violencia hacia la mujer. Hola Constanza, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Me gustaría de manera práctica poder conversar acerca de este tema y cómo poder ser una ayuda para todas esas mujeres que son víctimas a diario de violencia. Cómo poder ser una ayuda en los aspectos psicológicos, cómo poder ser una ayuda en el aspecto familiar, cómo poder ser una ayuda si somos vecinas, amigas y estamos viviendo quizás este testimonio tan doloroso de la violencia. Bueno, yo creo que hay varias formas de ayudar. Una es escuchar absolutamente con el corazón abierto y con mucha paciencia. Muchas personas que son amigas o cercanas a mujeres víctimas de violencia doméstica, de violencia de pareja, a veces se impacientan porque ven que las mujeres no salen de la situación y que les cuentan una y otra vez lo que ha sucedido y después de un tiempo les cuentan que no es tan grave, que no es tan importante, que bueno, que a lo mejor ya pasó. Yo creo que es importante entender que es difícil salir de la situación de violencia, que la situación de violencia en la pareja suele darse en ciclos en que hay acumulación de tensiones, es que hay estallidos violentos y que hay un supuesto arrepentimiento de parte del agresor y que además hay escalada. Esto va pasando en el tiempo y va siendo cada vez peor. Pero las investigaciones en general hablan de 10 años en promedio hasta que una mujer decide denunciar. Y muchas veces cuando deciden denunciar, después retiran la denuncia. Entonces, para la red de apoyo, para las personas cercanas, muchas veces es difícil aceptar esto. Y en vez de seguir apoyando a esas mujeres, cortan la relación con la mujer. Porque dicen, bueno, ya no te quiero escuchar, no me hables más de esto. Esa no es una manera de ayudar, ¿verdad? Tenemos que estar siempre abiertos a ayudar, a escuchar, a acoger y a respetar los ritmos, porque es muy difícil salir de una situación así. Hay muchas otras variables en juego, desde la autoestima, la autoimagen, el ser yo quien elegí a este personaje, hasta las ideas de culpa, porque algo hice yo para merecer esto, porque si en realidad yo soy capaz de comportarme de otra manera, no me va a volver a agredir, a estos mitos de cómo somos hoy debemos ser las mujeres, ¿verdad? Estos estereotipos que debemos ser cuidadoras, madres, enfermeras, esta visión tan marista de la mujer, ¿verdad? Como esta madre que acoge siempre y por lo tanto yo tengo que ser capaz de perdonar a mi pareja y de ayudarlo porque él no se puede controlar, pero si yo lo ayudo yo lo voy a sacar adelante. Entonces, esos son algunos ejemplos, pero hay muchas cosas, Constanza, que están en la cabeza y en los corazones de las mujeres que están viviendo estas situaciones que le hacen difícil salir de ella. Entonces el medio tiene que apoyarla escuchándola y con paciencia. Paulina, como doctora en psicología, especialista en prevención, en salud mental, trauma, violencia de género y parentalidad positiva, como académica también de la Universidad de Concepción, miembro incluso del programa Foro Constituyente, ¿cómo tú ves y visualizas esta realidad hoy día en nuestro país? Bueno, es una realidad muy difícil en nuestro país y en el mundo. Lamentablemente las cifras nos hablan de que 1 de cada 3 mujeres vive violencia física o sexual de parte de sus parejas y en nuestro país eso no es distinto. Son cifras además que son de ONU del año 2018 y en general todas las instancias que trabajan estos temas tienen claridad que respecto a ellos, la pandemia no ha contribuido y al revés hemos tenido retrocesos, hemos tenido mayores situaciones de violencia, ha aumentado el desempleo, tanto masculino, femenino, pero más fuertemente en las mujeres y este es un factor de riesgo y de vulnerabilidad para que las mujeres tengan más dificultades de salir de las relaciones violentas. Las medidas que se han tomado para controlar la pandemia asociadas al confinamiento también ha aumentado la exposición a la violencia por parte de mujeres, niñas, niños,
víctimas de abusos sexuales también que conviven con los agresores. Entonces la situación está lejos de ser alentadora. Hoy, 25 de noviembre, nos vestimos de naranja, ¿verdad? Y yo celebro que nuestra universidad haya cambiado sus logos hoy día de naranja porque es parte de la campaña de Naciones Unidas, ¿verdad? De Únete, y de visualizar el naranja como este color brillante, como un nuevo sol, como la esperanza de un futuro para las mujeres y las niñas libres de violencia. Pero nos vestimos de esperanza sabiendo que partimos de una base difícil. Creo que además tenemos un momento muy importante a nivel nacional, a nivel político, ¿verdad? Con candidaturas que tienen visiones muy distintas en términos de equidad de género y de cuidado de las mujeres y de salir o no de los estereotipos sexuales que son parte del problema en la mantención de la violencia contra las mujeres. Y creo que además los medios de comunicación tienen un rol muy, muy importante e instancias como las del día de hoy de conmemorar y de pensar en esto nos permiten poder seguir avanzando en la temática, porque tenemos que erradicar esta pandemia subterránea que es la violencia contra las mujeres y las niñas en nuestro país y en el mundo. Para poder avanzar tenemos que conocer, tenemos que diagnosticar en nuestras casas, en nuestros entornos, cuáles son aquellos tipos de violencia más comunes que se generan en nuestra región, en nuestro país. Bueno, la violencia psicológica es de las más comunes, y cuando hablamos de cifras como las que ustedes están exhibiendo ahí en pantalla, 35,7%, 40%, incluso 50% de las mujeres declaran ser víctimas de violencia psicológica. Porque además es una violencia que es muy solapada, va desde el controlar el vestuario, el maquillaje, los celos, que además desde los mitos del amor romántico, bueno, pero si tienes celos y me cuidas porque me amas, ¿verdad? Entonces está muy mal entendido, entonces no se nota. A cosas más evidentes como el maltrato verbal, ¿verdad? Si te dicen estúpida, tonta, imbécil y muchas otras cosas más, ¿verdad? Eso es muy, muy frecuente. Pero además hay violencias estructurales que están establecidas. Nosotras las mujeres ganamos hasta un 30% menos en el mismo cargo que un hombre, con porcentajes que varían en función de los distintos tipos de trabajo en nuestro país. Eso es estructural, eso está bastante establecido. Cuando miramos la composición del Congreso, ¿verdad? Hoy en día somos un ejemplo en el mundo porque somos el primer país que tiene una constitución con paridad de género, para una comisión para redactar la constitución con paridad de género. Eso no ha pasado en otros países en que han existido asambleas constituyentes o convenciones constitucionales. Pero si miramos los resultados en las elecciones de gobernador, en las elecciones de diputación, de senaturías, es muy poco la presencia femenina. Entonces eso también es parte de la violencia, eso también es parte de esta estructura que se ha establecido durante años y en la que todos y todas somos parte y somos víctimas. Las externalidades negativas del machismo no son solo para las mujeres, también son para los hombres, también hay cargas en los roles masculinos, y también le enseñamos a nuestros niños que deben ser de cierta manera. Había un conductor de televisión que dijo: porque soy bien hombre, te pido disculpas. Bueno, las disculpas estaban muy mal dichas, ¿verdad?, a la alcaldesa de Santiago. Pero porque soy bien hombre, ¿qué es eso? ¿Qué es ser bien hombre? ¿Qué es ser bien mujer? Entonces, con eso cargamos todos y todas. Ahora, también me gustaría hablar directamente acerca de cómo poder trabajar. Cómo poder trabajar en poder ayudar a muchas mujeres que hoy día nos están viendo en casa. Psicológicamente hablando, de qué manera generar en ellas una forma de renovar una autoestima, una seguridad, que el mundo nos acaba, que podemos salir adelante. La independencia también cumple un rol fundamental hoy día. Sí, yo creo que ahí depende del rol que tengamos, ¿verdad? Como familiares o amigos, prestar apoyo y mantener siempre el corazón y los oídos abiertos hacia ellas. Con ellas nosotros tenemos que hacer un trabajo que es un trabajo de Estado, que asume en cierta medida el Estado, pero también lo asumen organizaciones no gubernamentales, ¿verdad? Y se asume a nivel de salud. Yo creo que tenemos que asumirlo también a nivel de educación, con mayor educación para hacer prevención, ¿verdad? Pero ahí hay programas de
de intervención, hay espacios de acogida, hay centros que atienden a mujeres víctimas de maltrato, y en general en nuestros CEFAM, en nuestros servicios de salud familiar, las duplas, los equipos psicosociales, y que a veces no son solo duplas, sino que hay más profesionales, tienen bastante formación en acogida y en contención. Pero la mujer tiene que dar el paso, tiene que llegar hasta ahí, y luego tiene que mantenerlo. Y después hay una serie de barreras económicas, judiciales, que dificultan que se mantenga eso. Entonces tenemos que tener más recursos también para este tipo de programas. Ahora, los recursos son escasos en países, bueno, creemos que somos desarrollados, yo no lo creo, que somos OCDE, yo creo que estamos lejos todavía, pero hay que poner recursos en educación, en salud, en apoyo, en prevención, en promoción, en intervención y en reparación. Y son todas líneas distintas y todas que necesitan muchos recursos para tener buenos profesionales, para reducir la rotación de profesionales y para tener además recursos de otro tipo, ¿verdad? Desde redes de trabajo, de inserción laboral, de talleres de autocuidado, de empoderamiento. Hay una serie de iniciativas que se puede hacer. Yo creo que tenemos que seguir trabajando en esa línea, pero hay que trabajar fundamentalmente en prevención. Este es un cambio cultural y los cambios culturales son lentos, van de la mano de la legislación. Tenemos algunas buenas noticias, ¿verdad? Se aprobó en el Senado por unanimidad el Día contra el Femicidio, que será el 19 de diciembre, si es que termina el trámite legislativo. Ese tipo de cosas también son importantes. Cuando vamos reconociendo como sociedad qué cosas no están permitidas y vamos generando instancias para conmemorar, para recordar, para analizar, para señalar esos temas, podemos ir avanzando en educación. Ahora, tú hablabas de un punto fundamental. Ella tiene que querer salir adelante, ella tiene que querer denunciar, ella tiene que querer poder generar un cambio real en sus vidas. Pero ¿cómo hacer ese puente o ese camino hacia reconocer que realmente estamos siendo víctimas? Hacia hablar, hacia dejar ese miedo de lado. Yo creo que ese es el paso más importante, creo yo, ¿no? Sí, y ese es muy variable, depende de las historias de vida, de las situaciones. Yo trabajé un buen tiempo con mujeres víctimas de malos tratos y había de todo, pero creo que había un patrón bastante común de mujeres que estaban dispuestas a aguantarlo y a soportarlo todo, que habían sido, como todas nosotras, educadas en un medio muy machista, con roles muy establecidos, y por lo tanto muchas de lo que le pasaba les parecía que se lo merecían, pero que había un hito o un punto en el que muchas decían esto ya no más, y muchas veces ese punto, en mi experiencia, tenía que ver con el maltrato hacia los niños y las niñas. Muchas veces cuando el agresor pasaba esa barrera, o ellas eran conscientes de que las pasaba, porque pasaba físicamente, pero el niño o la niña que está viendo que la pareja o su padre maltrata a su madre, está viendo y está viviendo maltrato de todas maneras. Pero cuando ya veían el maltrato físico hacia los niños o las niñas, decidían dejar atrás esa relación. Muchas veces ese era el punto de tope, el punto final. Pero es súper variable, depende muchas veces de los apoyos que tengan, de haber encontrado una persona que les dijo, mira, si tú puedes, de haber encontrado un trabajo, una oportunidad laboral que les permitía romper las cadenas de la dependencia económica. Hay muchas mujeres que están sujetas a violencia por lo mismo, porque no saben qué hacer, no tienen una independencia económica, y por ahí también va la importancia de poder generar instancias de hacer entender a estas mujeres que ellas pueden salir adelante, que pueden generar quizás algún emprendimiento o lo que sea para poder, de cierta manera, desconectarse de una vez por todas de su agresor, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso, cuando hablamos de estos temas que tienen mucho que ver con salud mental y con seguridad, no podemos dejar de lado otras cosas como la educación, la salud, el trabajo, la vivienda, porque son derechos fundamentales y que están relacionados. Cuando puedes acceder a ellos y tener la tranquilidad de que tus hijos van a tener educación, de que vas a poder tener las prestaciones de salud, que vas a poder llegar a fin de mes para dar la alimentación, puedes dejar atrás ciertas situaciones muy agresivas y violentas.
ahora también es importante lo que tú mencionas de la salud mental, esta segunda pandemia denominada, ¿no? ¿Cuál es la importancia también de que todos tengamos acceso a esta salud? De que no sea incluso llamado un privilegio, porque mucha que es cara la salud mental, ¿no? Mucha que es caro ir al psiquiatra, mucha que es caro tener la posibilidad de un psicólogo. Y no solamente las mujeres son las que lo necesitan, sino que también los que violentan también deben de tener la posibilidad de trabajar en qué es lo que está mal, de percibir lo que les está ocurriendo internamente. Sí, absolutamente, pero yo creo que aquí hay que separar dos temas. Evidentemente, la mujer que ha sido víctima de violencia doméstica o violencia de pareja y que está mucho tiempo en una situación de ese tipo, es altamente probable que tenga secuelas y que tenga trastornos en términos de salud mental, ¿verdad? Que tenga sintomatología ansiosa, depresiva, incluso algún cuadro completo, no solo sintomatología aislada. Creo también que en el caso de los agresores, en muchos casos de ellos hay un problema de desregulación, de control de la ira, pero en algunos casos hay patología y en otros casos no. Tiene mucho que ver con la motivación, porque esas mismas personas no le pegan a su jefe, ¿verdad? En ese contexto sí son capaces de regular la ira. Entonces, no estoy tan clara que siempre estemos hablando ahí, creo que en el menor de los casos estamos hablando de trastorno y tiene mucho más que ver con machismos y con prácticas y formas de resolver los conflictos y con un sentido de que la mujer le pertenece. Pero por otra parte, hablando de este grupo, ese sería un grupo. Pero otra cosa es en términos de salud mental en nuestro país y, como tú dices, la segunda pandemia. Eso es otro tema y ahí yo creo que hay que ser muy cuidadosos para no psicopatologizar, porque cuando hablamos de salud mental hablamos de un amplio concepto y no solo de los trastornos. Y la verdad es que la mayoría de las personas, por muy agobiadas que estemos, por mucho malestar que tengamos, por ejemplo, a raíz del COVID y todo lo que ha significado en términos de cambios en nuestras rutinas vitales y de complejidades, podemos tener malestar, pero podemos no tener necesidades de psiquiatras ni de psicólogos. O sea, no psicopatologicemos la vida cotidiana, ¿verdad? La salud mental se construye en base al bienestar y el bienestar tiene mucho que ver con redes, con amigos, con familia. No necesito ir a un psicólogo, psicóloga o psiquiatra para estar bien. Pero que es bueno tratar de acercar quizás la psicología a tantas personas que hoy día están viviendo en pandemia, han vivido un proceso de pérdidas de familia, han vivido un proceso de encierro, hemos vivido un proceso tan difícil como lo que estamos viviendo a nivel país hoy día, luego, ¿cierto?, de un estallido, luego de todo esto que está también ocurriendo. Siempre es bueno también poder acercar este tipo de ayuda a la gente y que no sea solamente para algunos, sino que ojalá todos tengan la posibilidad también de prevenir a través de la psicología, ¿no? Sí, pero yo insisto, tenemos que pensar en acercar la psicología, pero eso no significa acercar a los especialistas, no psicopatologicemos la vida cotidiana. O sea, cuando nosotros queremos que la gente, por ejemplo, esté bien físicamente, no significa que todos tengan que estar yendo al doctor una vez a la semana, ¿verdad? Al médico una vez a la semana o a la enfermera. Necesitan tener la posibilidad de que estén. Necesitan saber que hay alimentación saludable, ¿verdad? Que el tabaco es dañino, que el consumo de alcohol o drogas legales e ilegales, tiene ciertas consecuencias, ¿verdad? Pero no están yendo donde un endocrino toda la semana, no están yendo donde un especialista toda la semana, sino que hacemos mucho que tiene que ver con prevención y con promoción sin tener que tener a las personas asistiendo a terapia, ¿verdad? En salud mental sucede lo mismo. Paulina, pero los que sí lo necesitan, por ejemplo, y en caso de niños, sí, por supuesto. Ir en ayuda, en este caso, de niños o de hijos que están siendo también víctimas silenciosas de también la misma violencia hacia sus madres, por ejemplo. Por supuesto, y ahí tenemos que trabajar y avanzar más en tener mayores recursos humanos en nuestros centros de salud y en nuestros, en general, ya sea público o privado, ¿verdad? Y por eso son tan importantes las decisiones que tomamos y el tipo de Estado o de país que queremos, ¿verdad? Y si queremos acceso universal a la salud o queremos seguir teniendo salud distinta para ricos y pobres. Eso evidentemente yo lo comparto, pero pongo
hacer otro énfasis porque muchas veces se cree que la salud mental implica tratamiento psicoterapia o tratamiento farmacológico, ¿verdad? Y la salud mental parte del apoyo social. Tenemos una académica de la Universidad de Concepción que yo le escuché la palabra Pamela Grandón, ¿verdad? Que es colega y amiga mía, que le escuché una vez la palabra de, bueno, al final los psicólogos somos una ortopedia social. Porque muchas veces tenemos personas que no están teniendo vínculos afectivos con sus familias, con sus redes, con sus vecinos, con sus amigos y amigas, entonces creen que para cualquier problema hay que contárselo al psicólogo o a la psicóloga. O sea, para eso están los amigos, las amigas. Se trata de un cambio integral de vida que tiene que ver por la alimentación, por la forma de relacionarnos, por una educación, ¿verdad? Que no solamente pasa por una terapia psicológica. Yo te encuentro toda la razón en lo que estás diciendo, ¿no? Y hoy día, en este día tan importante para la violencia, ¿qué consejo podrías darles a todas aquellas mujeres que nos están viendo? ¿Qué mensaje quizás? Bueno, yo creo que lo primero, que tengan claridad absoluta de que las mujeres podemos todo y que no hay límites para nosotras. Yo creo que partir desde ahí, que podemos todo, que tenemos derecho a las mismas oportunidades, que los derechos son derechos, que no hay que merecer nada, ¿verdad? Alguien por ahí que no quiero nombrar porque ni siquiera le quiero dar publicidad, dijo, bueno, que no nos merecemos el derecho a voto. Parece que hay ignorancia, ¿verdad? Los derechos no pasan por merecer. Cuando estamos hablando de derechos, estamos hablando de algo que todas las personas tienen, no tienen que hacer nada para merecerlo. Entonces, bueno, nos merecemos todos los derechos que tenemos, porque son derechos, merecemos igualdad de oportunidades, y bueno, confíen en amigas, en vecinas, en centros de apoyo y pongan ojo, pongan atención a qué es lo que están viviendo. La forma en que me relaciono, ¿es algo que la persona que supuestamente me ama haría o no? Porque el que ama no maltrata, el que ama no humilla, el que ama no grita, el que ama no golpea, ¿verdad? Y si yo creo que eso no lo puedo hacer con mis hijos o mis hijas, que no lo haría con niños, es algo que tampoco me pueden hacer a mí. Entonces, poner atención a señales, ver que no están solas, hay mayor conciencia hoy en día. Afortunadamente vivimos mucho mejor que lo que vivieron nuestras antepasadas, ¿verdad? O como se vivía en la Edad Media. Yo siempre pienso, bueno, esta época es mejor para nacer que otras épocas en que si no eras reina, incluso siéndolo, las cosas estaban muy mal. Pero tenemos que seguir avanzando. Y mucho también de pensar en mujeres mayores que también viven violencia. ¿Cuál es el ejemplo que le están dando a sus hijas y a sus hijos? No solo a las hijas, ¿verdad? No solo, bueno, por suerte, yo alguna vez le escuché a una mujer, por suerte yo no tengo una hija, solo tengo un hijo, así que no es tan grave lo que ve. Entonces yo le decía, es súper grave lo que ve, porque lo que él ve es que él puede hacer eso con otra mujer el día de mañana. Y que eso es normal. Entonces yo creo que tenemos que pensar en cuidarnos y tenemos que pensar en cuidar a los demás. Y desde la ética del cuidado, ¿verdad? Todas y todos merecemos cariño, apoyo y contención. Y nos cuidamos entre todos y todas. Yo creo que eso es clave. Un gran mensaje final y bueno, es de verdad un honor tener mujeres como tú hoy día entregándonos mensajes tan potentes que tienen que ver con esto de la violencia. Agradecerte enormemente por este contacto aquí en la mañana con nosotros y ojalá poder tenerte prontamente para seguir hablando y desarrollando puntos tan importantes como los que hemos conversado hoy día. Feliz y bueno, sé que inauguraron nuevos espacios, así que la próxima sea presencial. Eso, te vamos a estar esperando aquí entonces, ¿ah? Perfecto. Un beso Muchas grande, gracias. que estés muy bien. Nos vemos Paulina Rincón, psicóloga de nuestra universidad.